la clase. Ahí va. Bueno, ahora sí. Les decía que de la semana pasada nos había quedado un tema, un poco que venía a colación de lo que veníamos hablando, y que después, bueno, para no abrir el tema a último momento, yo le dije, bueno, lo pasamos para la semana que viene y lo terminamos de ver más tranquilo. Ujú. ¿Cuál fue el tema de la semana pasada en sí, el concepto? ¿Se acuerdan? El desempeño. Correcto. Muy bien. Pero, a ver, desempeño como concepto en general, nos basamos bastante en hablar de evaluar el desempeño, pero también, digo, la realidad es que cuando uno piensa el concepto de desempeño desde un punto de vista más amplio, más integral, no se puede quedar solo con la evaluación, ¿no? Con el momento o los momentos de evaluación del desempeño, sino que hoy, digo, todo nos lleva a una visión más de gestión integral del desempeño. Vos evaluás, pero si con eso no retroalimentás un proceso, en realidad es inútil la evaluación de desempeño. Increíblemente, creo que esto se los dije la semana pasada, todavía hay muchas organizaciones que en realidad se manejan así, o sea, como que el mecanismo de evaluar el desempeño está instalado, ese ejercicio está, pero la verdad que cuando uno se pone a revisar la utilidad de esa evaluación de desempeño es bastante discutible, digamos, ¿no? Porque, Pero no redondean el tema. claro, bueno, y ahí está el concepto de ciclo, Erika. Eh, Cuando uno habla de ciclo, hoy vamos a hablar, ya ampliando todavía un poco más el foco, el ciclo de desempeño en realidad forma parte de un ciclo más grande que es el ciclo propiamente de revisión del talento, ¿no? Que es por ahí a ustedes lo que más les va a interesar desde el punto de vista de que ahí es donde ahora vamos a empezar como a integrar las herramientas que vinimos viendo, ¿no? Porque yo les dije en algún momento, tenemos como que programáticamente ir desdoblando los contenidos de este seminario para poder entender cada proceso, pero después en realidad cuando uno habla de gestionar el talento, está hablando de varios procesos al mismo tiempo, que hay que pensarlos de manera integrada, coordinada, y entonces ahora es cuando va a empezar a tener más sentido por qué hago capacitación, por qué hago desarrollo, ¿no? Y otras cosas más que en realidad vamos a seguir viendo las últimas clases que nos quedan, ¿no? A lo largo de este mes. Pero digo, cuando una cuestión es esta, ¿no? Que el desempeño no debería quedarse solo en la instancia de evaluación. Eso vendría a ser como una fase del ciclo, una parte del ciclo, una etapa del ciclo. Pero no lo es todo. Y la otra cuestión, un poco para enganchar el tema que nos quedó colgado de la semana pasada, es que cuando uno habla de desempeño, típicamente, o de evaluación del desempeño, lo que está pensando es en el desempeño de hoy para atrás. ¿Se entiende? O sea, lo que está hecho, lo que ya se hizo. Pero el desempeño también se puede pensar para adelante, ¿no? ¿Y cómo es esto? Porque si ya evaluar el desempeño retrospectivamente es complicado o complejo, digo, desde el punto de vista de la subjetividad, ¿no? De las herramientas sobre las que se basa la evaluación de desempeño, imagínense proyectarlo para adelante, tipo hacer futurología, ¿no? Entonces, esto existe, pero se basa en herramientas o en una herramienta, digamos, que no tiene nada que ver en principio con la herramienta que usamos para evaluar el desempeño para atrás, el desempeño pasado, digamos. ¿Se entiende? Y es lo que tiene que ver con la estimación o la evaluación de potencial. A mí me gusta hablar de estimación un poco por dos cuestiones, para distinguirla de la evaluación de desempeño, porque, insisto, los mecanismos y las herramientas para una cosa y para la otra son distintos. De hecho, difieren hasta en quien se ocupa de hacerlo, ¿no? Quiénes son los responsables o los actores, ¿no? de uno y otro lado.
pero también por esta cuestión de que evaluar algo que todavía no ocurre es como contradictorio, ¿no? Yo digo, puedo evaluar el desempeño pasado porque de alguna manera tengo elementos para decir, bueno, mira, alcanzaste este objetivo, cumpliste con esta actividad, con esta tarea, pero digo, ¿cómo hago para evaluar para adelante, evaluar algo que no tengo elementos tangibles, digamos, algo que todavía no ocurre? Por eso a mí, pero esto es un, es un berrinche mío, me gusta hablar de estimación de potencial, no de evaluación típicamente para distinguirlo. Seguramente ustedes escucharon hablar seguramente del potencial humano, ¿no? Y que tenemos potencial, y esta gente tiene mucho potencial, y esta no. ¿Y cuáles son las ideas que se les vienen aquí a priori, digamos, ¿no? ¿De qué se trata esto? Porque digo, por un lado está ligado a desempeño, que es un tema que para muchos de ustedes, por la gran mayoría, por lo que charlamos la semana pasada, es un tema más común. Ustedes están acostumbrados a tanto evaluar como ser evaluados, ¿no? Por algún superior, pero el tema de potencial no es tan común, ¿no? ¿Qué saben de esto? ¿Qué ideas tienen? Como para ir caldeando un poco la discusión, ¿no? Ideas. No importa si son. No tienen que ser técnicas las respuestas, ¿no? Pero ¿qué ideas les vienen? Dale, Vivi. Mira, o sea, primera, así lo que se me ocurre decir es que potencial es cuando, yo qué sé, si una persona, tú la pones en un trabajo, a hacer un trabajo, y tú ves que el trabajo no es solamente, no es llano, sino que aporta más ideas de la que ese trabajo llevaría, o yo qué sé, una visión a futuro, o no sé, algo así, algo, o sea, me parece que esa persona tiene potencial de eh, o sea, no sé cómo explicarlo, de llegar a Viste más, que es difícil. claro, es difícil explicarlo, de llegar a más en el futuro, mediante lo que se puede ver que es el trabajo bueno, que se ve en el día a día, ¿no? O sea, es lo que se me ocurre a primera No está mal. instancia. Sí. A ver si yo lo interpreté. Digo, vos hablás como de un valor agregado, ¿no? Alguien que además de hacer lo obvio, lo estándar, puede agregar un Claro, valor. No está mal. ¿Qué más, no sé. chicos? Dale, Vivi, no, te redondeé la idea, dale. Por ahí querías decir algo. ¿No? Ok. Digo, ¿qué más? Digo, ¿a qué otra cosa llama el tema de hablar? ¿Erika? Y no sé, se me ocurre que puede ser alguna capacidad o competencia que no esté tan aprovechada en el puesto que está cumpliendo y que pueda, digamos, generar más valor en otro lugar, en otra actividad o en lo que sea. O sea, digamos que Lo ves cosas como una. que se pueden desarrollar. Tal cual. Y digo, agrego yo esto, ¿no? A título personal, pero digo que también podría ser aprovechado, o sea, no necesariamente es Claro, algo que no está aprovechado, sino que, digo, mira, esta persona tiene estas cualidades, pero además las está pudiendo desplegar, digamos, ¿no? sí, sí. Ambas situaciones. Pero vos decís, como una capacidad eh, distintiva, ¿sería? Claro, algo que lo diferencie del resto, no que lo destaque, pero que sí, que no sé, algunos pueden ser proactivos o más pensantes, más ejecutivos o algo así. Esas son capacidades que de repente no tenemos todos y que de repente se necesita de una persona para, no sé, para determinado puesto o lo que sea, y eso me parece que es potencial. Sí, y no te darías cuenta si lo tenés de repente llenando formularios, yo qué sé, no sé. Me parece que. Lo decís, a mí estas cosas algo que te haga recordar a tu propia experiencia, No, no, no. ¿no? En realidad yo puedo contarles una historia. Antes de Dale, trabajar dale. en el ministerio, yo trabajaba en una empresa constructora que tiene sucursal en Argentina, capaz que la conocés, se llama Tenco. Sí. Y bueno, yo empecé como recepcionista.
Y bueno, veía, porque ahí se cotizan estructuras y Sí, claro. obras, qué sé yo, y veía, escuchaba, estaba en la recepción, escuchaba todo. Y en un momento dado no había una persona y qué sé yo, y yo me metí a atenderla. Y bueno, y con lo que sabía y un poco de paya y qué sé yo, le pude casi hacer una cotización a la persona. Por lo menos se fue contenta, después la llamamos y le ajustamos cosas y qué sé yo. Y el dueño en ese momento vio esa situación y dijo, ¿quién está atendiendo a fulanito? Que no sé qué, como loco, y dijo, está Erika, dijo una compañera. ¿Cómo Erika? Y bueno, pasó toda esa situación y se dieron cuenta de que de repente podía desempeñarme en otra tarea y ahí me cambiaron para la parte administrativa técnica, digamos. Eso fue hace 8 años atrás, pero sí, me pasó eso más o menos. Un antes y un después. Sí, sí, sí. Y bueno, sí. Y estaba en la recepción ahí haciendo nada, ¿no? Atendiendo el teléfono y no mucho más. Tal cual. ¿Qué más, chicos? ¿Alguna otra cosa que les refiera al concepto de potencial? La misma palabra, ¿no? El mismo término, potencial, tiene un significado, ¿no? Pero digo, ¿qué más? ¿O qué más escucharon hablar ustedes? Yo no estoy pidiendo que definan nada ni que lo aborden desde un punto de vista técnico o teórico. Pero ¿en qué ámbito uno habla del potencial de la gente? Es que yo lo asocio a fuerza. Fuerza. A fuerza, alguien que puede ser innovador, creador, ¿No? que siempre está en una mejora continua. Uh-huh. Lo asocio a esa palabra, ¿viste? Fuerza, más bien. Igual me gusta, sí, vos mencionás, digamos, todas competencias, ¿no? Creo que antes Erika también, o mismo Viviana, hacen referencia al concepto de competencias, y está bien, porque, digamos, la forma que nosotros tenemos de verificar el potencial de la gente está muy relacionado con los comportamientos, digamos, ¿no? No hay una máquina o, no sé, tipo un tomógrafo, ¿viste? Que vos pones a la persona y te dice, bueno, tiene potencial. La verdad que no. O sea, hay que verlo y evaluarlo en acción. De hecho, digo, varias de las técnicas y herramientas que se utilizan para medir o estimar el potencial humano tienen que ver con poner a la gente en situaciones, ¿no? Donde puede poner en práctica y demostrar esas competencias, cualidades, capacidades, ¿no? que buscamos identificar. Claro. Tiene mucho que ver con eso. Está muy bien, Jorge. ¿Qué más, chicos? ¿Alguna otra idea? Antes de, a ver si les comparto, ¿alguna otra idea que les refiera al concepto de potencial? Mientras yo comparto la pantalla, ¿eh? Sí. Hola a todos, perdón, me conecté más tarde porque me costó la conexión. Ningún problema, querida. No, capaz que ya lo dijeron porque no escuché lo primero. Estuvimos hablando de vos, pero no, quédate tranquila que no hablamos mal. No. El poder de resolución de las cosas, el potencial de la persona, pienso yo. Capaz que ya lo dijeron. Y el poder de resolución, también hay algo que obviamente no lo vimos primero, pero lo vamos a... Es otro de los temas que nos quedan, probablemente la semana que viene, calculo. Tiene que ver con el tema de hablar de competencias. Ahí van a ver como, yo les dije, ¿no? Que de a poco esto es como un gran rompecabezas que le estamos como poniendo las partes, ¿no? Cada clase. Insisto, creo que lo dije al principio, pero hablar de gestionar el talento no tiene que ver con muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces era necesario como desmenuzarlo esto para poder entender cada herramienta, cada proceso, y ahora estamos empezando a cerrar. Y una de las cosas que nos quedan ver es a qué llamamos competencia, ¿no? Y por qué hoy no se empieza, ya se viene hablando hace años, pero digo, ¿por qué se habla cada vez más de la gestión por competencias?
Y en realidad es una forma, digamos, de empezar a cambiar. En su momento fue un cambio paradigmático, ¿no? Para la gestión de capital humano, porque digo, dejamos de mirar tanto en la cuestión o estimar o evaluar la productividad en términos de objetivo alcanzado, sino además empezar a ver que las personas, para lograr esos objetivos, ponen en juego capacidades propias, que llamamos competencias, ¿no? Que le permiten alcanzar de tal o cual manera esos objetivos. Y que cuando te empieza a importar la persona, es un aspecto que no podés soslayar, que no podés dejar de lado, porque, lo voy a decir medio burdamente, pero digo, si vos querés que alguien alcance un resultado, a cualquier precio podés hacerlo. Digo, con un revólver en la cabeza todos, ¿no? Podemos lograr algunas cosas. El costo social o el precio que hay que pagar por eso es un precio que no conviene o no estamos dispuestos a pagar. Pero digo, finalmente, si yo lo que quiero es generar valor agregado, tengo que entender no solo si se logra un objetivo o no, sino cómo se logra. ¿Cómo es que la persona puede, desde, recién creo que Jorge decía, crear, diseñar, anticiparse a un suceso, planificar a largo plazo, tener flexibilidad mental suficiente para pensar más cantidad de alternativas, poder comunicarse más efectivamente? Esas cosas empezaron a importar en la organización. Cuando el foco cambió de esa visión extremadamente productiva a una visión más de capital humano, donde asumimos que son las personas las que logran resultados, que no se logran solos. Entonces, ahí está como la cuestión, ¿no? Y el potencial tiene que ver con una capacidad innata o no, y esto va a ser una de las cosas que vamos a discutir, que tienen las personas para lograr desarrollarse en un aspecto o en un ámbito determinado. Por eso potencial, ¿no? Porque, les decía, hasta el término tiene un significado y un significante. Digamos, hablamos de potencial porque en muchos casos es algo que todavía no ocurre. Es potencial, una capacidad que podría explotarse, que no necesariamente está explotada hoy. ¿Se entiende esto? Creo que acá les conté la historia, ¿no? De mis alumnos, que les pregunto al principio del año, ¿no? Del cuatrimestre o del curso, estudian recursos humanos, ¿quiénes quieren ser directivos de recursos humanos? ¿No? Y creo que sí, que ya la anécdota la conté, y digo, y muchos te dicen que sí, pero la mayoría dicen que no les interesa ese. Y eso tiene que ver mucho con la capacidad que creemos tener, ¿no? A veces el potencial, lo charlaremos, no sé si llegaremos hoy, pero también, más allá de que venga con uno o no, que esta va a ser una de las discusiones, tiene que ver con qué cosas pueden llegar a anular o desbloquear el potencial de una persona. También lo charlaremos hoy, y algunas cosas en las charlas que vengan, porque, de vuelta, no es una medida absoluta que se puede asociar a tales o cuales características de la persona. A veces, en un contexto negativo, la gente desarrolla ciertas capacidades y a otros ese contexto negativo los anula por completo. Entonces, no hay un parámetro universal, por lo menos yo no soy muy afecto a tomar muy firmemente teorías absolutas respecto de esto, entre otras cosas porque me dedico a enseñar estos temas. Si yo creyera que la gente no tiene una capacidad potencial de crecer, no podría enseñar. ¿Se entiende eso? Otro temita también para discutir, ¿no? Es cierto que hay algo que conocemos como el principio de Peter o de Peter,
que dice que la gente tiene como un nivel máximo al que puede aspirar a desarrollarse cognitivamente, intelectualmente, a nivel de habilidades, pero eso no significa vos servís, vos no servís, ¿no? Yo soy un ferviente creyente que toda la gente tiene una posibilidad, tiene un plafón de crecimiento y de progreso. Después pueden no darse las circunstancias propicias, podemos estar en el momento menos oportuno, en el lugar menos indicado, bueno, y todas estas cuestiones. Está transitando momentos de nuestra vida que no acompañan nuestro desarrollo profesional e intelectual, bueno, una serie de cuestiones. Esos son bloqueadores muchas veces del potencial humano, ¿ok? Situaciones de conflicto o de mucha tensión o hechos muy trascendentales en nuestra vida pueden llegar a tener incidencia sobre nuestra capacidad potencial, ¿ok? Pero bueno, para discutir. ¿Estamos más o menos hasta ahí, se entiende? El planteo. ¿Cómo se detecta esto, no? Porque hasta acá muy lindo todo, más allá de si tengo potencial, no tengo potencial, pero el tema es cómo, o sea, cómo lo identifico. Bueno, primero hay que, poco para enganchar el tema anterior, chicos, yo dije, si bien tienen que ver ambas cosas con la visión de desempeño, lo que llamamos propiamente el desempeño, por lo menos como herramienta de recursos humanos, tiene que ver con una revisión más bien retrospectiva y también está asociada al puesto actual de la persona, porque digo, nosotros evaluamos el desempeño sobre lo que está haciendo la persona hoy, ¿no? Sobre la función que la persona desempeña hoy. Cuando hablamos de potencial, no hablamos necesariamente de la función, de la actividad o de la tarea que la persona está desempeñando hoy. Hablamos de qué capacidad tiene esa persona justamente para crecer. Y ese crecimiento, históricamente, o por lo menos hace mucho tiempo, estaba muy asociado con el típico crecimiento jerárquico, ¿no? Porque también la visión de carrera y la visión de progreso en la organización era esa. O sea, básicamente el mundo se dividía entre los que podían ser jefes y los que no. Y eso, chicos, también con el tiempo y con los nuevos contextos organizacionales, las modificaciones en la conducta y en el comportamiento humano, empezó a ser un problemón. Porque si todo se debate entre si la gente puede ser jefe o no, ¿qué pasa con el resto de las funciones que necesitamos ocupar en organizaciones cada vez más complejas? Y el talento, y esto lo dejo y escucho si hay alguna opinión en contrario, el talento no está dado, ni el potencial, de hecho, está dado por la capacidad de liderar o conducir y nada más. Hay otras capacidades, hay otros talentos y otras necesidades que tienen las organizaciones que también necesitamos cubrir. ¿Coinciden con esto o tienen más la visión esta de jefes no jefes, digamos? No, limitaría mucho si nos tenemos solo esa visión. Porque hay cargos que son súper estratégicos y no son el jefe directo o el que manda o el superior o lo que sea. A veces es una cuestión de hacer también, no solo mandar. Me gusta esa. ¿No? El que sabe, sabe, y el que no es jefe. No, y el que no manda, claro. Claro. Y bueno, todos esos dichos, chicos, más allá de los risueños o pintorescos que nos puedan parecer, tienen un arraigo en algún momento, ¿no? En alguna etapa. Y
esa concepción que después se hace medio refranera, en algún lugar tiene una lógica, ¿no? Un anclaje. Son épocas, ¿no? Son momentos, refieren a un momento de la gestión humana y del management en general y de las organizaciones. Pero es cierto. ¿En qué pensás, Erika, cuando decís otras funciones? ¿Se te ocurre alguna en particular? No sé, por ejemplo, me acuerdo de, no sé si es Jorge, creo que es Jorge que trabaja en la parte de logística o algo así de UTE, o una cosa así. Sí, la parte de mantenimiento. Ahí va. Bueno, esa función es súper importante, porque si no hay nadie que haga eso, UTE se va a la miércoles por más que tenga los directores mejores del Uruguay. Creo que hay funciones que son, no sé, claves, me parece. Más que nada las técnicas, no sé, no me doy cuenta ahora, pero cada uno cumple una función en el rompecabezas, ¿no? Supongo que si no sería solo el jefe y sería muy fácil llevar adelante la empresa, el negocio, no sé, lo que fuera. Creo que igual los jefes ahora se preparan mucho, por suerte. Antes eran solo jefes. Ahora, por suerte, te pueden dar como, te enseñan y te aportan. Antes era un desastre, pero ahora por suerte no. Pero sí hay funciones que son, o sea, que no se pueden cumplir solamente con un jefe. Tiene que haber un personal que sea, bueno, el ciudadano común. Vieron que, está buenísimo, Erika, te acordás vos, y digo para todos, que cuando vimos hace, creo que un par de clases atrás, ¿no? Cuando trabajamos el concepto de carrera, ya solamente cuando uno piensa la carrera típica, digamos, ¿no? Que se produce esa Y, ¿no? Esa, la famosa bifurcación que está dada porque en los niveles por ahí más operativos de la carrera, por más que estemos hablando de funciones o de áreas o de actividades distintas, todas tienen como una misma lógica, porque el cambio realmente sustancial en la carrera viene en un momento donde se alcanza cierto nivel de madurez en la carrera, o sea, de manejo de un ámbito determinado, de una actividad, y ahí empieza lo que es la bifurcación entre la carrera gerencial, por decirlo a grandes rasgos, digamos, no necesariamente llegar a ser un gerente, pero digo, la carrera de tener gente a cargo, o también está la otra bifurcación, el otro camino, ¿no? La otra rama que sería la de especialización, y que no implica necesariamente tener gente a cargo, al contrario. Entonces, ya solamente con esa idea nos damos cuenta que, por lo menos, o cuando menos, vamos a necesitar abastecer, digo, dos vertientes de la carrera. Sí, gente, está claro, ¿no? Y una de las herramientas que vamos a terminar viendo esta noche es el tema de los cuadros de reemplazo, ¿no? Que obviamente están pensados, la lógica de planificar la sucesión en una organización está originalmente dada por los cuadros gerenciales, pero digo, si vos tenés otras funciones o puestos o actividades claves, críticas en la organización, también podés planificar la sucesión. Porque para algunos negocios, perder un especialista es tanto más importante que perder un gerente. Es tan costoso, tan riesgoso y tan complicado como perder un gerente o un directivo. Estamos de acuerdo, era ¿no? Diego que decía que ellos trataban de fomentar que se quedaran porque era difícil después volver a capacitarlos y todo eso. Me parece que era Diego. Que ahí contábamos también el tema de la curva de capacitación, ¿no? Y ahí tenés otro ejemplo más, o sea, cuando en su momento, hablando de capacitación, nosotros hablábamos de el equilibrio entre inversión, pero también interés estratégico para la organización. Claro, algo que tiene interés estratégico es porque de alguna manera es clave para el negocio, y si es clave, a quien vos le provees ese entrenamiento, tendrías que hacer algo también para que no se vaya.
digo, entonces, eso empieza a cerrar el círculo, digamos, ¿no? Entender que, bueno, entonces, esperá, tengo que elegir bien a quiénes voy a entrenar, concienzudamente, seriamente, porque digo, después también necesito que esa gente se quede. Y una de las cuestiones que hacen al potencial, no me quiero adelantar a lo que vamos a ver ahora más luego, pero es que acuérdense que el potencial, más allá de esa cuestión innata o generada, ¿no? Asociada luego a la persona, hay una cuestión de voluntad. ¿Se acuerdan que de esto hablamos, ¿no? Cuando hablamos de la carrera? Ujú. El tema de la voluntad de la gente para el crecimiento no es una variable menor. Sin embargo, esa es una cuestión más de la visión moderna del potencial, chicos. Porque en aquel entonces, o yo un poco se lo simplifico a ustedes para no entrar en un terreno netamente técnico, ¿no? Pero digo, tal vez en el paradigma anterior, esta cuestión de, bueno, yo a alguien lo evalúo, sí, hay herramientas psicométricas que ahora se las voy a mencionar por citar algunas, yo a la gente le hago hacer una serie de pruebas y puedo, ¿no? Alguien que es especialista en estos temas puede estimar, bueno, esta persona puede dar 2 pasos para adelante, 3 para el costado, 1 para atrás, 10 para adelante. Ok, pero eso no es todo. Porque, digo, si yo no tengo en cuenta la palabra de la persona, el interés de la persona, la expectativa, ¿no? La voluntad finalmente, todo eso que yo proyecto desde un punto de vista cognitivo puede chocar con algún factor de la realidad que no está siendo considerado. Algo típico, chicos, que seguramente ustedes lo han vivido, es como en los deportes y en otros ámbitos. Che, pero pintaba tan bien este jugador, ¿no? Y mirá, no llegó, no triunfó. O llevándolo al ámbito de ustedes, lo deben haber visto en algún compañero, en alguna compañera de trabajo, ¿no? Que perfilaba para estrella, ¿m? Y se terminó yendo sin pena ni gloria, o al revés del pepino, ¿no? Alguien que por ahí era un tapado y emerge porque realmente se pudo poner una situación al hombro, ¿no? De estos casos hay un montón, chicos. Hay factores prevalentes en la persona, pero también hay factores contextuales que influyen en la explosión del potencial humano, en todo su esplendor, ¿ok? Pero, digo, diferenciar, porque son 2 cuestiones que requieren atención distinta en momentos mayormente distintos, pero que finalmente vamos a terminar viendo hoy que confluyen en el mismo lugar. Porque acá están viendo ustedes las 2, si quieren, principales herramientas o inputs para gestionar estratégicamente el talento en una organización. La gestión seria del desempeño y la gestión seria del potencial son acaso los 2 principales inputs o herramientas que tenemos para gestionar estratégicamente el talento. ¿Ok? Casi les diría la base, ¿no? Fundamental y necesaria, y digo, después vamos a ver cómo las combino, ¿no? Y cómo confluyen. Bueno, esto lo menciono, obviamente el taller no está, el seminario no está direccionado a un nivel de especialización, digamos, la gente, por lo menos la gente que yo conozco y con quienes he trabajado evaluación de potencial, es gente mayormente psicólogos especializados en evaluación de potencial. Acá en Argentina los llamamos psicólogos laborales, pero aún dentro de la especialización laboral hay todavía un nicho más específico de gente que se especializa en los test
proyectivos o psicométricos aplicables a la evaluación del potencial humano. Esos test, los más típicos, están mencionados acá: Margerison, Zeta o Zuliger, anclas de carrera, y otros que no vienen al caso ahora porque son menos, para mí estos son los más típicos, que no son herramientas de aplicación y ¿cómo se dice? Y feedback directo, sino que por lo general una evaluación de potencial es una evaluación integral que combina más de una de estas herramientas, además de varias de las cosas que también están mencionadas acá, abajo. Seguramente lo que es MBTI o MBTI lo habrán escuchado, inclusive lo habrán hecho algunos de ustedes. Básicamente lo que es los perfiles tipológicos basados en los perfiles de Jung, de Carl Jung, que lo que nos dan es, en 4 aspectos determinados y en líneas muy generales, cuál es nuestro perfil psicosocial. Hoy tienen, en mi época, yo digo, cuando yo estudié esto, no había esta disponibilidad de información, pero hoy se pueden meter en webs donde, completando una serie de sentencias, les dice a ustedes cuál es el perfil de MBTI que tienen ustedes. Lo podrían hacer tranquilamente si quieren. Entonces, en 4 variables, el resultado son 4 letras, y esas 4 letras refieren a qué características tienen en 4 variables determinadas. Les da una aproximación integral al perfil de personalidad que tienen ustedes, que cada uno tiene, digamos, ¿no? Esa es otra herramienta, porque el perfil, sin ser una evaluación de comportamiento, digamos, no es una evaluación de desempeño ni de comportamiento humano, es un perfil. Y el perfil no va a decir como resultado si yo soy bueno, malo, más o menos, si alcancé, no alcancé, si soy apto, no soy apto. Lo que nos va a dar es un perfil. Después nosotros podemos ver, o nosotros directamente por nuestros medios, o consultando a alguien que entienda de estas cosas, qué hago yo con ese perfil y qué me conviene hacer y cómo me conviene moverme. Digo, hay una de las variables, de las 4 del test MBTI, que tiene que ver con el grado de extroversión e introversión que nosotros tenemos. Está claro que quienes tenemos un grado mayoritariamente de extroversión, nos van a resultar más afines, por ejemplo, a actividades sociales, como esta que hago yo. Igual a mí me costó en un inicio, ¿eh? Por ahí era más introvertido que extrovertido. Pero digo, para exponerte a una audiencia, para tener que negociar con otros, para tener que coordinar actividades, y necesitas un grado de extroversión. A la gente que le resultan más afines las actividades más intelectuales, más de insight, más de análisis, probablemente les dé más alto el grado de introversión. ¿Se entiende? ¿Para qué serviría esto, chicos? Si nosotros somos gestores de personas, ¿para qué nos sirve este test? Muy a priori, digo, ¿no? Y solo. ¿Qué dirían? A ver cómo te puedes desarrollar adelante de las demás personas. Por ejemplo, si sos introvertido o extrovertido. Pero pensá que vos sos un gerente de capital humano, Jorge, o preguntas para todos igual, ¿no? Pero, digo, ¿de qué más me sirve? No solo cómo te podés desempeñar. ¿Qué más? Pensemos en todo lo que vimos, ¿no? Abramos el abanico. Para ver qué área. Perdón, no sé ahí quién está hablando porque no veo. ¿Bruno? Sí. Dale, Bruno, adelante. Para ver por ahí en qué áreas flaqueás un poco y ver cómo lo mejorás.
Yo lo asocio Totalmente. mucho a eso, por ejemplo, a que yo anteriormente no lo hacía, a las evaluaciones, y algo que me costó también por ahí adquirirlo, que lo asocio mucho a la personalidad, todo esto que mencionás, a despedir a alguien, a desvincular a alguien. Totalmente. Que por ahí puedes tener potencial para algo, ser muy bueno liquidando sueldos, analizando o haciendo evaluaciones de desempeño, pero son cosas que por ahí te pesan más de comunicar o de decir, y capaz que quedás amargado todo un día. Y eso lo vas trabajando. La primera desvinculación te cuesta. La segunda, y bueno, ya después no te digo rutinario, pero sabés que forma parte de, que haces el contrato con la persona y no con la vida de la persona, y bueno, es lo que hay. Y está bueno el ejemplo, Bruno, la verdad muy bueno, porque claramente en situaciones de tensión es donde, no digo que en otras situaciones no, porque lo normal debería ser que nosotros despleguemos nuestras competencias en cualquier momento y circunstancia, pero digo, en situaciones de tensión es donde realmente se ponen en juego las competencias que nos destacan, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, si yo tengo ese tipo de situaciones y me pesan, probablemente, como muy bien vos decís, hay un aspecto, hay alguna competencia que no está del todo desarrollada. Ojo, no quiere decir que la vayas a poder desarrollar a full, ni que seas excelente, ¿no? Pero digo, es una señal. No, y a veces no tiene que ver con una competencia. A mí me pasa, por ejemplo, que donde estoy yo soy el que hace el proceso de selección, el que da el ok para el aumento y el que los echa. O el que por ahí te pide, mirá, necesito cambiar de horario porque estudio, y aunque no quieras vas generando un vínculo. Entonces, por más que te mentalizás de tomar distancia, capaz que tenés comunicación bien desarrollado, el desapego para poder desvincularlo, lo que sea, sabes que estás generando un impacto, que por ahí es lo que, a la hora de comunicarlo, es lo que más te cuesta. No tanto por un tema de competencia propio, sino de un vínculo. Tal cual. No es lo correcto, ¿no? A ver, que hagas la selección y que estés en todo el proceso no es lo mejor. Bueno, pero sí, es como estar en misa y en procesión. Por Pero, ejemplo, bueno. sí. Sí, pero pasa, Bruno, porque digo, a veces las organizaciones cuando son grandes tienen la posibilidad de desdoblar el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, está bien, uno está en la puerta de entrada y el otro en la salida. Pero en otras circunstancias eso no se puede, ¿no? Es el mismo que tiene que. Pero está muy bien esto que decís de despegar la persona del proyecto o la persona de la circunstancia, y eso también requiere el manejo de competencias. Digo, y esto es en parte, después cuando nos metamos, no es el tema específico de hoy, pero cuando empecemos a hablar más de competencias propiamente dicho, esto se va a destacar un poco más. Y digo, estas son las situaciones donde, mientras está todo bien, uno por ahí no lo deja pasar, pero en estas situaciones es donde nos damos cuenta del valor de la competencia, de la habilidad, de la capacidad, no en nosotros, sino en los demás también, ¿no? Está bueno el ejemplo. ¿Qué más, chicos? ¿Algún comentario más que quieran hacer? ¿Dejé alguno colgado? ¿No? Volviendo a esto, eso por un lado, no es la evaluación en sí. Después, algo que vimos la semana pasada cuando hablamos de desempeño, es este famoso feedback 360, ¿no? Que en realidad tiene que ver con un sistema de evaluación de desempeño múltiple, ¿no? ¿Se acuerdan? Digo 360 por esta cuestión de que vos tomás una persona en su función y la sometés a evaluación de todo el radio de actores que tiene ese puesto o esa persona en ese puesto. Sus superiores, sus subordinados, sus pares, clientes externos, clientes internos. Digo, ¿cuál es la idea? Porque por algo no es tan común este sistema de 360 grados. ¿Se acuerdan que tiene ventajas, pero también desventajas, ¿no? Porque digo, si ya hacer una evaluación de desempeño simple lleva tiempo, hacerla bien, imagínense hacer una evaluación múltiple. Lleva mucho más tiempo, es más costoso. Si es difícil la objetividad entre dos personas, imagínense si seguimos involucrando actores a observar un mismo fenómeno, ¿no? Un mismo desempeño.
peor todavía, o sea, es más complejo. Pero muchas veces se utiliza justamente para evaluar opiniones y percepciones cuando estamos ante la situación de darle un proyecto o asignarle algún proyecto a alguna persona determinada. O confirmarlo en el rol en el que está, o moverlo a algún otro proyecto, al cual, de alguna manera, nos interesa saber la opinión de cómo esa persona se está desempeñando hoy y cómo lo verían, ¿no?, en una situación proyectada a futuro. ¿Ok? Después, otra herramienta típica que vemos, que utilizamos y que de alguna manera sirve para monitorear el potencial, es lo que llamamos Assessment Center, ¿no? Muy común en este ámbito, por lo menos, de evaluación del potencial, que no son otra cosa que evaluaciones grupales, pero no necesariamente de juntar gente y entrevistarlos a todos al mismo tiempo, sino planteando una situación determinada, ¿no? Yo les preguntaba la otra vez si habían visto el método Gronholm, la película o la obra de teatro, que un poco tiene que ver con esto, ¿no? Digo, es generar o recrear una situación para ver a la gente en acción. ¿Sí? Después les voy a mandar también en la semana un video para que miren de esto. Pero no es, puede ir desde la típica entrevista grupal, de vos ponés a todos en situación y hay un moderador, a una especie de acting donde vos tirás una pauta, generás una situación determinada y después te dedicás a ver cómo la gente se mueve, se desempeña, se comporta, se relaciona, se vinculan unos con otros dentro de esa situación. Por lo general, un assessment tiene múltiples observadores. ¿Qué quiero decir con múltiples? Tenés gente especializada en este tipo de evaluaciones, tenés gente de áreas de recursos humanos que también van a observar, tenés directivos que van, dependiendo los puestos, van también a observar y pueden dar también sus pareceres, ¿no?, sus veredictos. Y por lo general, chicos, estas evaluaciones se hacen, esto se corrió solo, sobre un listado casualmente de competencias y de comportamientos observables que se le da a los observadores para que puedan verificar en toda esa actuación. ¿Se entiende? Es como decir, bueno, los invito a todos a una reunión y les doy una instrucción de trabajo. Bueno, ahora van a tener que armar una torre de 10 pisos. Hay muchas dinámicas, acá no nos da esta circunstancia para hacerla, digamos, realmente, pero digo, hay algunas muy conocidas que tienen que ver con delinear un proyecto o, más allá del chiste, armar una torre, y vos le das ciertas pautas al grupo y dejás que el grupo resuelva, actúe toda la situación con un tiempo determinado, y vas observando cómo se mueve cada uno. Y tomás nota, conforme también a una especie de ranking o de escala de puntuación, vas tomando nota de lo que observaste acerca del comportamiento de la o las personas involucradas en esa situación. ¿Cuándo termina esa situación? Suena el silbato y digo, basta, terminó. Supongamos, todos los que son observadores, de alguna manera, cruzan sus opiniones y las vuelcan en un veredicto final. Por último, la típica, o la más común, no es una entrevista convencional, como podría ser una entrevista de selección, ¿no?, una entrevista de trabajo, aunque de alguna manera tiene muchos puntos en común, pero la entrevista individual es otra herramienta que usamos en situaciones de monitoreo del potencial o de evaluación de potencial.
Por lo general esa entrevista también recae en manos de un especialista, y hay algunas metodologías, por citar una les digo, la entrevista por incidentes críticos, ¿no? Que implica, no sé, esto se cambia de tener tiempo, que implica preguntarle a la persona, bueno, contame un hecho, ¿no? Donde hayas tenido que exigirte en una situación de trabajo y era una situación compleja y cómo lo resolviste. Probablemente alguna vez le hayan hecho a alguno de ustedes alguna pregunta así. Ese tipo de metodología de entrevista, independientemente del uso que se le dé después, se llama entrevista por incidentes críticos y se utiliza justamente, se cambia esto solo, ¿no? No soy yo. Me está jodiendo. Y se utiliza también para tener un elemento más de evaluación del potencial de la gente en una situación determinada. Ahora, alcanza con, y dale que va, alcanza con esta, bueno, vamos a hacer una cosa. Pues ahora se cambia solo, enloqueció. Vamos a descompartirla un segundito. Ahí va, así los puedo ver un rato de paso. Acá si no es la conexión, es que, viste, la computadora enloquece, siempre hay algo para divertirme. Estas herramientas por lo general no se utilizan solas. Cuando hay que formular un veredicto acerca del potencial de la gente, por lo general se integran varias de estas herramientas. Estoy seguro que la gran mayoría de estas cosas que comenté no son tan comunes para ustedes. ¿Es así? ¿O habían escuchado hablar de esto antes? Diego me hace que sí. Estimo que sí. Vos sabés que yo la UTE para los procesos cuando hay concurso tiene la prueba escrita, que es eliminatoria, y luego tiene la evaluación por desempeño y competencia, que ahora la hizo terciarizada. Yo fui a 2 o 3, más o menos. Y a todos les cambié la estrategia y a todos saqué los mismos puntajes. La primera vez llegábamos, éramos 4, o los que pasábamos las pruebas escritas, éramos 4, 5. La presentación, teníamos una psicóloga de cada lado. Ahí va. Nos presentábamos. Ahí nos daban una prueba, como decías vos, una situación. Por ejemplo, que éramos gerentes de un pueblo. Teníamos que gerenciar un pueblo y teníamos que ir. Llegar a un acuerdo entre todos para ver cómo lo gerenciamos con distintos que nos daban y distintos inconvenientes que tenía el pueblo. Yo le busqué la forma, le hice de todos colores porque fui 2 o 3 veces y era la misma y nunca entendí hasta ahora lo que evaluaron. Eso era el primer día. Después de esa entrevista, ellas se iban y te daban un sobre alto así, no menos de 50 emails. Decía, bueno, ordenalo y contestalo. Y ellos se iban y te dejaban. Y te decían, cuando vos finalices, salí. Terminábamos como 2 horas después, por lo menos. Al otro día era individual. Y ahí venía lo que vos decías, nos ponían situaciones, cómo resolvíamos y demás. Bueno, y después de tener 1 hora, más o menos de la entrevista, venía con un fajo así, de un montón para resolver un montón de ecuaciones y problemas y demás, más o menos 90, 100 cada hojita, y teníamos creo que 2 horas más o menos para eso. O sea que la prueba era en 2 días. Yo como la di varias veces,
le cambié la forma, le cambié no sé qué, pero no pasamos los 18, 19 puntos, no había manera de pasar. De ahí se todos colores. ¿Por algo? ¿Vos decís que por algo o no? No, es que no llegaba a entender lo que quería. Porque te busqué la forma. Es más, ahora estoy dispuesto a inscribirme a cualquier concurso para ir a dar la prueba esa, porque la quiero descubrir cómo evalúan. Porque esa Hay que prueba, hacer espionaje ahí, Jorge. sí, porque ellos lo que te dicen es que ellos hacen un informe, no dan un puntaje, ellos hacen un informe y después, supuestamente, la UTE, los psicólogos, no sé quién, de la UTE es lo que te manda el puntaje a vos. Vos sabés que a raíz de esto que decís, me acuerdo también, ¿no? Yo siempre trato de mostrarles a ustedes, un poco, por lo menos de mi humilde experiencia, cómo han evolucionado, cómo ha cambiado también la forma de utilizar las herramientas, ¿no? La evaluación de potencial, hace, no sé, unos par de décadas atrás, por lo menos Se acá. corta todo. Sí, se corta, ¿no? No me escuchan bien, ¿no? Ahora sí. Yo tengo buena señal acá, no sé si es No, ahora bueno, sí se ve que... increíblemente tengo buena señal hoy, no sé cómo. No, por ahí es la plataforma, ¿no? Que está, Zoom está saturada. Ahí. Y aparte como que se abre, se cierra, no sé. Bueno, decía que, supongamos un par de décadas atrás, el informe de una evaluación de potencial era, ¿no?, secreto de sumario. Era hiper confidencial, nadie, viste, a vos te mandaban a hacer este tipo de entrevistas, de test, la carpetita que dice Jorge, la evaluación, y después alguien recibía esa información y resulta que, bueno, se tomaban decisiones con eso. Hoy eso también ha cambiado mucho, gente. Obviamente no digo que sea la experiencia de todos, ¿no? Yo voy contando cosas que voy viendo en la ruta y en la experiencia, y es que hoy, sea cuando sea que se hagan este tipo de evaluaciones, que es otra de las cosas que tenemos que conversar, por lo general hay una devolución al participante. ¿Se entiende? Hay una devolución a quien hizo esa evaluación, a quien dedicó un tiempo a hacerla. ¿Por qué? Bueno, porque entre otras cosas tiene este sentido de mejora, ¿no? ¿De qué me sirve a mí? Hola. ¿Sí te escuchó? ¿Me escuchan, chicos? ¿Lo escuchamos? Sí. 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 Porque yo perdí la... ¿Cómo se dice? A ver ahí si lo puedo... Bueno, ¿me ven también? Sí. Sí. Ahí va. Porque aparece, no sé, algo pasa con Zoom. Digo, Mientras no tengamos un espía. puede ser, ¿no? No, pero ese, por lo general, en las cuentas privadas no, pero no debería ocurrir. Salvo que haya algún espía, ¿no? algún espía interno. Si pasa alguna cosa rara, ya sabemos que es un espía. Por favor, estemos atentos. Bueno, no, digo que hoy es más común esto, ¿no? Porque tiene como digamos, una intención de mejora, de alguna manera. Y volviendo a esto, digo, hay dos cositas que me gustaría mencionar. Una, esta que acabo de tirar, que es, ¿cuándo se hacen estas evaluaciones de desempeño? Porque no es que se hagan en cualquier momento, ¿no? Ni a cualquier persona. ¿Es común hacer este tipo de evaluaciones de desempeño al personal en general? ¿Sí o no? Mirá, por la experiencia mía, recién este año supuestamente vamos a hacer la primera vez que la empresa la impone. Y es, el jefe me evalúa a mí, yo lo evalúo a él. Ajá. ¿Y sabés de otros niveles o de otros ámbitos de la organización donde se hagan, Jorge? O... No. Creo No. que recién ahora, el año pasado, empezaron con la gente que ya tenía el causal jubilatorio. Ajá. Pero lo que sí te digo que empezaron porque los cargos nuestros están divididos en cinco etapas, digamos. Sí. Todos están en 5 niveles. Entonces, para vos pasar de nivel, tenés que sacar una buena nota
en esta evaluación. Entonces, por eso implementaron la evaluación por competencia. Está muy bien. Diego, Pero vos no, cuando antes, creo que sirve para algo. perdón, Jorgito. Diego, vos antes comentaste como que sí, y aparte por las cosas que viniste comentando en las charlas anteriores, imagino que evaluación de potencial hay también instalada. ¿Nos querés contar brevemente la experiencia? Sí, es compleja. Y bueno, no va a ser fácil, dijo nadie nunca jamás. No, para nosotros es súper enriquecedor desde todo punto de vista. Como decía la otra vuelta, implica una madurez poder hacer este tipo de evaluaciones donde es bidireccional. Es más, en el caso nuestro era bastante compleja y ya te digo, no utilizamos ninguna plataforma, era ponerle tiempo. Sí, lo que hicimos, sí, tratar de facilitarle la vida a la gente para que la hiciera, usando el Google Docs, que entren ahí y lo hicieran. Pero después, ya te digo, tomar esa información y sacar datos que sean buenos, te lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, y a veces te desmotiva cuando le vas al gerente con todo el mes de laburo y te dice, ¿y qué hago con esto? Macho, son tus muchachos, es tu gente. ¿Cómo que haces? Sentate con ellos y habla. Si ahí tenés cómo te ven ellos, juntate con todos y decís, bueno, ¿qué puedo mejorar yo? ¿Qué puedo mejorar vos? Pero sí, fue una buena experiencia haberla hecho, sí. Sacás mucha información, muchos datos que te sirven para lo que quieras, para mejorar, obviamente, los vínculos, fortalecer inclusive si podés detectar si hay algún inconveniente interno, porque nosotros al tener bastante vínculo entre un área y otra vos podías ver, pero tenés que ponerle mucho esfuerzo, tiempo, pienso, ganas, y a veces, por ejemplo, este año se decidió no hacerla, porque estamos con otros proyectos. Y bueno, si no le das continuidad también para ir viendo de un año a otro cómo va mejorando, eso tampoco es muy favorable. Lo ideal es tener continuidad en los procesos de las cosas. Sí, que es un poco lo que ahora en un minutito quiero también hablar, que tiene que ver con que cuando uno piensa en la gestión estratégica del talento, primero, digo, acá lo están viviendo ustedes, esto de que son múltiples herramientas. O sea, hay varios aspectos involucrados y todavía faltan, ¿no? Porque tenemos todavía que ver algunas cosas más que no hemos tocado, con lo cual, digo, tenemos una variedad de herramientas, de frentes y de actividades por llevar a cabo, que ya eso le da un grado de complejidad determinado. Y que todo eso se tiene que después enrolar en el concepto que de alguna manera quiero dejar por lo menos planteado hoy, que es esto del ciclo de revisión del talento. Porque de vuelta, si bien hay cosas que son patrones estables, como por ejemplo la estimación del potencial, digo, evaluaciones como las que acabo de detallar, no es que se hagan permanentemente. Por lo general, se hacen en algún momento, nos arrojan a nosotros un grado de potencial de la persona o de las personas, y después eso nos dispara procesos, herramientas, planes de desarrollo, ¿no? Que se ponen en marcha, y en realidad todo eso tiene que ser monitoreado a lo largo del tiempo. Nada de lo que yo haga con visión de largo, mediano o largo plazo, yo lo puedo dejar librado al azar. En algún momento hay que monitorear. Entonces, es cierto que a veces, como dice Diego, las prioridades y las agendas cambian. Entonces, bueno, ahora hay que abocarnos a esto, no podemos hacer lo otro. Pero por lo general, dentro de lo que es el talento, chicos, se estila la creación de un órgano, de un comité, que de alguna manera monitoree esto, ¿no? Después veremos quiénes son los que están involucrados acá. Pero digo, si no hay algo o alguien que monitoree el avance de los planes, y bueno, no sé si estamos en condiciones de asegurar el verdadero desarrollo de la gente, ¿no? Entonces, de alguna manera eso es lo que después va
me anticipo a lo que vamos a hablar en un ratito. Pero hay un aspecto más, y gracias Diego, por el comentario de la empresa. Digo, hay un aspecto más, que es cuando uno ve todas estas herramientas, decir, bueno, pero entonces, ¿quién está capacitado para evaluar el potencial de la gente? Porque, digo, si tenés que administrar herramientas psicométricas, psicotécnicas, ¿no? Necesitas, por lo menos acá en Argentina, y entiendo que en Uruguay es igual, ¿no? Necesitas una certificación determinada, ¿no? Que ya en eso difiere de lo que sería la evaluación de desempeño típica, que sí hay un diseño de una herramienta, pero que después vos entrenás a los gerentes para que la administren, básicamente, a los jefes. Con el potencial, por lo general, requerís un conocimiento y una certificación especial. Sin embargo, la primera aproximación a la evaluación de potencial la hacen los jefes. ¿Saben? ¿Cómo? Por lo general, como capítulo de la misma evaluación de desempeño. A lo mejor, me arriesgo, digo, pero a lo mejor ustedes ya lo han visto y otros no, pero otros lo van a ver, pero es muchas veces dentro de la misma estructura de la evaluación de desempeño, hay una sección, hay un capítulo donde el jefe habla de cómo ve a esa persona de acá en adelante. Lisa y llanamente, ¿no? Como para, o muy sintéticamente, después depende del diseño de la herramienta, pueden ser más preguntas, menos preguntas, sobre competencias, apreciaciones más generales, pero esa es la primera aproximación a la identificación de potencial en un colaborador, la que hace el mismo jefe. Y ustedes me pueden decir, che, Gabriel, pero el jefe, digamos, los jefes no son psicólogos, no son... ¿Saben? Voy a tratar de buscarla, porque la verdad que no la tengo a mano, pero hace no mucho tiempo, hace pocos años, leí una estadística, justo trabajaba en una consultora yo con un equipo de gente que nos compartíamos mucho, ¿no? Mucha información de gestión humana, y una vez alguien trae una estadística, no me acuerdo de dónde era, la tendría que rastrear, pero que básicamente a mí me quedó la idea, ¿no? Que era el grado de asertividad, o sea, de precisión que tiene la visión del jefe sobre el potencial de un colaborador es alta. Dicho de otro modo, más allá de las herramientas, el test de Zülliger, las herramientas psicométricas, la visión del jefe tiene muy alto índice de precisión. ¿Qué quiero decir? Que cuando el jefe dice a esta persona le veo pasta, a esta persona la veo encaminada, la veo con potencial, muchas veces acierta. Son más las que acierta que las que no acierta. ¿Están de acuerdo con esto? Es muy discutible el tema, ¿no? Pero y aparte tiene un porqué, digamos, ¿no? Me parece que más allá del fundamento técnico, dentro de la organización, tiene una lógica la visión del jefe. ¿Cuál sería? El jefe tiene la experiencia de la práctica diaria. ¿Por qué no? O sea, lo está viendo cerquita a la persona, ¿no? Trabajar. Es una visión. Sí. Totalmente de acuerdo, Vivi. Totalmente de acuerdo. ¿Qué más? ¿El resto? ¿Coinciden con eso? La práctica diaria y de los que ya pasaron por ahí, ¿no? Totalmente. Supongo que hay ciertas actitudes que, si vas bien perfilado, se repetirán en uno de los candidatos constantemente. No sé, orden, metódico, depende de la tarea. En realidad traigo a colación este comentario, y no es para condicionar la idea, ¿no? De ninguna manera, es una visión. Y aparte es una estadística que, si ni siquiera me acuerdo bien la fuente, digo, no, la validez es muy relativa.
pero lo traigo porque esto tiene una lógica. Digamos, cuando uno piensa en que, ahí Diego lo decía desde un caso real, ¿no? Que no es simple, ¿no? Es toda una movida dentro de la organización, empezar a hablar de potencial, hablar con la gente del potencial, tener que definir tal o cual potencial en las personas, no es sencillo. Entonces, como no es sencillo, tampoco es algo sobre lo que puedo estar todo el tiempo hinchando, ¿no? Estar encima, porque son temas que, nos guste o no, movilizan a la gente. Yo creo que no descubro nada nuevo con esto que les voy a decir, pero la impronta de hablar de potencial, de alguna manera, históricamente, era como decirle a la gente, vos servís, vos no servís, ¿no? Entonces, es un poco delicado ese contexto, porque, digo, primero, a ver, por dos motivos. ¿Qué pasa con la gente con las dos mitades, ¿no? Con la gente que por ahí podemos decidir que tiene potencial y con la que no? Las dos tienen su relevancia. Pero también porque, digamos, ¿qué grado de precisión tiene eso? ¿No? Podría ser muy discutible como todo lo que se circunscribe a lo intangible, a la gestión humana en general, ¿no? Que está plagado de cuestiones que son intangibles y que demostrarlas nos cuesta una barbaridad, y por eso es tan difícil, ¿no?, gestionar algunos ámbitos de la gestión humana. Entonces digo, no es cuestión de estar manoseando estos temas porque también pueden generar terribles complicaciones, ¿no? Entonces, yo no lo hago todo el tiempo. Por lo general, yo digo en general, no se hace todo el tiempo. Ahora, de alguna manera yo necesito perfilarlo. Entonces, por eso digo el papel del jefe acá, quien, como decía Vivi antes, conoce a la persona, conoce la coyuntura cultural de la organización, lo cual no es un tema menor. Vos podés ser un fenómeno en tu empresa, te vas a otra empresa y tu desempeño se modifica dramáticamente. No haces pie, no te hallás, ¿no? ¿Puede ocurrir o no? Y eso tiene que ver con que a lo mejor tu competencia es más afinada y se manifiesta en mejor nivel en un contexto determinado. Cambia el contexto y las competencias pueden dejar de servir, ¿no? A veces hasta un cambio de sector o de industria. Esto es muy significativo, chicos, ¿no? Digo, si vos hoy te querés mover en el mundo de la alta tecnología, seguramente vas a tener un cúmulo de competencias requeridas. Si te vas a consumo masivo, otro. Si te vas a otros ámbitos, por ahí industrias más estables, otros. Con lo cual, no hay una competencia definitiva, ¿no? Y digo, y el grado en el que se miden esas competencias, a lo mejor tampoco es el mismo de empresa en empresa. Entonces acá te exigimos más tal cosa, ahora te vas a otro lado, y con ese nivel haces agua, o a lo mejor con ese nivel de competencia sos Superman en otra empresa. Entonces esto es muy particular, pero es cierto que el jefe tiene una visión muy cercana, ¿no? Muy próxima de vos, lo cual le da una potestad. Ahora, si hablamos de estimación propiamente dicha, la del jefe es verdaderamente una estimación. ¿Para qué yo hago después, administro estas herramientas que nosotros en la jerga llamamos más profesionales? Muchas veces a modo de verificación. Someter a alguien a que vaya a una entrevista grupal o un assessment center o mandarlo con un especialista a que le administren, acá estaba buscando algunos test, esto es básicamente, después voy a ver si les mando alguno, MBTI, incidentes críticos, digo, cuestiones que esto te lo mandan,
¿no? Lo completás, y esto después tiene un resultado, ¿no es cierto?, que indica inclinación hacia un lado, inclinación hacia el otro, en qué grado, y eso, todas esas cosas, ¿qué pasa si yo, o a ustedes, ¿no? Mañana les dicen, bueno, chiquis, mañana van a ir a hacer una evaluación de potencial. ¿De qué se trata esto, Gabriel? ¿Qué pensarían ustedes? Pongan que yo les explico, ¿no? Van a tener una entrevista, no en una sala, después van a ir a un salón donde nos van a hacer correr, saltar. ¿Qué pensarían ustedes, además de que yo estoy cucú? ¿De qué se trata? O sea, ¿por qué la organización haría esto conmigo? Que nos hagan saltar. ¿Por qué no, Erika? ¿Están buscando un jugador de fútbol, algo? No sé. Yo te dije, en la situación vale todo, en un assessment vale todo. Ya después les voy a mandar, ya te dije, les voy a mandar algunos videos para que se diviertan. Y de hecho, supongo que varios de ustedes ya la habrán visto, pero si quieren algo extremo y risueño, rayando el absurdo, vean Recursos Inhumanos en Netflix, ¿no? La serie. Son poquitos capítulos. A lo que vos preguntás, si cuando mandás a eso, digo, se supone que vos, o por lo menos sería lo esperable, que vos al candidato o a la persona que mandes a hacer, le expliques la razón de base para la que vas a someterlo a ese tipo de instancias. Digo, decirle, vas a ir y que sea todo sin saber para qué estoy yendo, porque capaz te dicen, no, es porque, mirá, hay posibilidad de un cargo. Y la verdad que a mí no me interesa el cargo, no me sometas a eso si yo no quiero hacerme... no quiero tomar ese rol, no estoy preparado en este momento, esperaré otra instancia y bueno, muchas gracias, elegí a otro. Pero muchas veces pasa que no te dicen, claro, van y te dicen, bueno, mirá, pensamos que sería bueno que te encargaras de esto, y la verdad que yo no quiero encargarme de eso. Lo tengo que terminar haciendo, pero no es lo que decidí. O sea, como lo primero tenés que consensuar, me parece, entre lo que quiere la empresa y si vos estás dispuesto a sumarte a ese nuevo desafío, nuevo rol. ¿Por qué te digo esto? Porque, hola, no sé si se cortó. No. Cambié hemos tomado un montón de veces la decisión errónea de darle un cargo a una persona porque entendíamos que tenía por ahí más las actitudes que las aptitudes para ese rol. Y terminamos de alguna manera perjudicándolo, porque no lo cumplió y tuvimos que, o sea, no había una vuelta atrás a tu viejo cargo. En el nuevo cargo no está funcionando, no estás dando la talla y tenés que terminar el vínculo laboral. Yo no puedo desvincularlo y volver a contratarlo, o no puedo pagar un sueldo mayor para una responsabilidad menor. Entonces, a veces cometimos ese error y yo creo que la gente muchas veces se tiende más a aceptarlo porque es una mejora salarial y no entiende que hay un montón de responsabilidades atrás que pueden llegar a poner en juego tu trabajo, la continuidad de tu trabajo. Totalmente. A ver. Por lo menos es una experiencia que yo he visto. Sí. Y yo no se puede ser naif, ¿no? En estas situaciones, ¿no? Digo, si uno estos temas los trata con la debida seriedad, antes Bruno contaba esto de estar en la puerta de entrada y en la puerta de salida, ¿no? Y digo, para mí, por ahí es mi deformación profesional, digamos, ¿no? Pero de alguna manera esto es parte del juego, digamos. Si vos pensás estrictamente desde la visión de desempeño o de la gestión humana, bueno, te vas a dar cuenta que es tan importante el proceso de selección como el de desvinculación, insisto, en términos absolutamente de flujo de trabajo, ¿no? Si vos pensás en la organización y te dedicás a contratar dignamente y también a desvincular dignamente, digo, si la gente tuviera la posibilidad de seguir la carrera en otro lado, porque acá realmente no tiene el cauce necesario
o no puede explotar en toda su dimensión, digo, eso es válido también. El tema es cómo gestionamos, ¿no? Y muchas veces esto de ponemos mucho énfasis en la captación, pero después, claro, se complica, ¿no? Cuando tenemos que justificar los movimientos, los egresos de la gente, digo, y habría que hacerlo con la misma seriedad, el mismo profesionalismo, lo cual implica que las herramientas sean transparentes. Acá lo complejo es hacer tangible algo que mayormente está bañado de subjetividad, chicos. ¿Cómo se limita esa circunstancia? Primero, haciendo un uso serio y responsable de las herramientas. Digo, en la medida que vos tenés competencias que estás promoviendo, pero las competencias, la organización no se encarga de difundirlas, promoverlas, formarlas, capacitarlas, entrenarlas, no todo el tiempo estar promoviéndolas, bueno, después no son un argumento de diferenciación. Y después está en la influencia sobre, como digo yo, la orquesta. La partitura puede ser muy buena, pero si la orquesta no se lleva bien con vos como organización y bueno, le va a parecer que la partitura, por más que sea la 9ª sinfonía, no sirve, y si no compra esa sinfonía, no la va a tocar bien. Entonces, en la medida que un modelo de gestión no lo adoptan los gerentes, los líderes de una organización, no gerentes por el cargo, los líderes de una organización, es muy difícil que se sumen a la fuerza de ventas de ese tema. O sea, se sumen a la orquesta. Entonces, ahí es donde la organización tiene un dilema. Les quería compartir, pero no sé bien por qué no estoy pudiendo, a ver si puedo de nuevo, que era básicamente a raíz de lo que decía Diego, esto de que cuando yo pienso esperen que esto quedó. Bueno, no sé. Lo que hoy llamamos modelo integrado de potencial, ¿no? Que tiene que ver, básicamente, ahí está, a ver si funciona. Avísenme cuando lo vean, chicos, si lo llegan a ver. ¿Se ve ahí? Sí. Vale. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Bárbaro. Digo, ¿de qué hablamos? Hoy hablamos de modelo integrado o modelo integral de potencial. Y un poco, es cierto que se basa en las competencias como primera cuestión, ¿sí? Tiene que ver con qué necesita la empresa, porque digo, es totalmente lógico que la empresa va a invertir en aquello que realmente requiere, pero hay un tercer elemento que tiene que ver con qué quiere la persona, lo que llamamos el proyecto. Si la persona, cuando hablamos de querer o de voluntad, no, digo, tiene que ser también de común acuerdo, ¿no? O sea, no es alguien no nos gusta, entonces lo queremos sacar, entonces es porque no tiene voluntad. No, hablamos de que cuando la gente no se halla en el contexto de una organización, eso también puede ser un bloqueador del potencial. ¿Se entiende? Porque no llevarse bien con pares, no llevarse bien con un jefe, no estar a gusto con el trabajo, con el ambiente, con la presión, con el objetivo, con el resultado, bueno, digamos, tiene que ver con no está a la altura de mi expectativa. Entonces, si ahí no hay nada que la organización pueda resolver, eso no tiene solución a corto o largo plazo. ¿Se entiende? Cuando yo digo modelo integral de potencial, hoy, cuando definimos que alguien es un potencial o no, lo hacemos pensando en estas 3 variables. Algo que, si quieren históricamente, se basaba en la competencia y el elemento adicional era el futuro de la empresa, lo que la empresa quería.
sea, yo quiero, ¿no?, formar jefes o formar especialistas, y entonces a la gente, ¿no? ¿Se acuerdan de esto de que la carrera estaba en control de la organización y hoy cada vez más la carrera está en control de las mismas personas? Bueno, ahí es donde aparece en el concepto o en el modelo integral de potencial el proyecto de la persona, porque si la persona no quiere o no puede, va a ser un bloqueador de su propio potencial. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora vienen los dilemas, ¿no? Diego recién decía los grandes dilemas del potencial. Diego decía la dificultad de la evaluación. No es sencillo evaluar, chicos. No es sencillo evaluar el potencial. Por varias, o prácticamente todo lo que vengo diciendo y lo que venimos compartiendo. El jefe puede hacer una aproximación, una estimación a priori, pero después tenemos que verificarla con herramientas serias. Eso tampoco lo podemos hacer ni a cada rato, ni en cualquier momento. Porque no está el tiempo, el presupuesto, porque necesitamos de un especialista que por lo general es externo. Y además, la pregunta sería, ¿para qué yo voy a evaluar el desempeño si no tengo nada para ofrecerle a la gente? Entonces la pregunta es, ¿vale la pena toda esa movilización, ¿no? Y esto de generar expectativa, esto que yo les preguntaba antes, si de un día para el otro a ustedes les digo, les dicen, mañana vas a hacer una evaluación de potencial, ¿y qué es eso? Mirá, te van a evaluar y después vemos. Seguro eso genera alguna, ¿no?, alguna incertidumbre, ¿no?, algún resquemor. Entonces, no es fácil evaluar el potencial, porque hace falta la situación propicia y también el conocimiento técnico para evaluar. Y para entregar, como decía Diego, un informe serio y operable. Porque a mí me ha pasado muchas veces, chicos, acá les puedo transmitir mi experiencia, que yo recibo ese informe de un especialista y realmente lo tengo que objetar, decir, che, pero bueno, ¿y con esto qué hago? Dame ideas, porque digo, yo no soy el especialista, entonces si la organización tiene que tomar decisiones sobre esto, bueno, necesito que quien me evalúa el potencial de la gente me diga, bueno, recomendaciones, ¿no? Esto. La otra es, otro gran dilema. ¿Vos le dirías a alguien que es un potencial o no, o un alto potencial o no, en la organización? ¿Qué harían ustedes? ¿Le decimos o no le decimos? Supongamos que tenemos a Iron Man trabajando con nosotros. ¿No le decimos que es un...? No, yo no le diría. Muy bien, Vivi. Y que se joda. Y que se arregle. No, lo manejo. O sea, lo manejo yo como jefe de ir poniéndolo, de irle dando chance a que vaya demostrando ese potencial. Pero no se lo diría directamente porque se la va a creer y se me va a caer. ¿Me refiero? Ahí, irlo ubicando y sí que vaya sacando ese potencial que realmente se ve y bueno. O sea, yo lo manejaría así. Acá este es un gran dilema, ¿no? Ahí por ahí alguien decía algo más. No, para mí, dale, Diego. Si vos tenés un potencial y ya, digo, definiste lo que querés hacer, tenés que trazar con él el plan de carrera, o sea, cuáles son tus intenciones, y bueno, él tiene que ir cumpliendo las diferentes etapas a lo largo del tiempo y demostrándote que tiene las capacidades para tomar ese rol. En algunos casos, que también nos ha pasado, vos ves una persona con potencial que va en otro carril paralelo y llega un momento de decir, mirá, a futuro va a estar esta posibilidad y me parece que mandaría bien ahí. ¿Te interesa? Es otra área, es otro rol. Y la persona le interesa, en este caso sí le interesó y anda muy bien. Pero también él sabía que la chance era dejar un poco lo que estaba haciendo. No se desvinculó del todo del área del pasó más a
al área de entrenamiento con toda su experiencia y formación técnica, pero también sigue teniendo eso que tanto le gusta a él, que es estar metido a la máquina, nada más que ahora en un rol de enseñar. Perfecto, Diego. ¿Se cortó o escuchás? Sí, sí, escucho. Ah, perdón. Perfecto. Y acá viene un poco la cuestión, retomo lo del modelo integral de potencial. Es, ¿cuándo es más conveniente decir cuando realmente la organización tiene un proyecto concreto para la persona? Claro. Si no hay un proyecto concreto, no tiene ni siquiera sentido evaluar el potencial. Y acá les digo, por ahí les agrego un aspecto de la práctica, ¿no? de la experiencia de trabajar con este tema, que es una evaluación de potencial profesional, o sea, con test y con toda la batería de herramientas, es más efectiva cuando más claro está el proyecto para el que se está evaluando a la persona. ¿Se entiende esto? Por eso, esto explica que, porque cualquiera podría decir con muy buen tino, digo, ¿por qué las organizaciones no hacen el esfuerzo de evaluar el potencial en el ingreso de la gente? ¿Por qué la evaluación de potencial es una herramienta de desarrollo y no es una herramienta de selección? ¿Lo pensaron eso alguna vez? A ver, hay una limitante puntual que es el costo. Digamos, no todas las organizaciones están dispuestas a, ya, el proceso de selección tiene un costo asociado lógico y habitual. Encima sumarle el costo de una evaluación de potencial. Sin embargo, hay organizaciones, digo, y que conozco a muchas, varias, que sí lo hacen, que se llama, también en la jerga, selección cuidada. O sea, esto de invierto en la selección porque a mí me interesa garantizar un nivel de competencia en el ingreso, no necesariamente tener que desarrollarlo después. ¿Cuál es la lógica de estas organizaciones? Si yo esa inversión la voy a tener que hacer después, es lo mismo hacerla antes que después. Y de última, me aseguro de contar con ese talento desde el inicio. Pero esto es un modelo de gestión, es una visión de gestión. No es para todos, digo, así como hay, ¿cómo se dice? Otras organizaciones que ponen en práctica otras actividades, ¿no? Relacionadas con el bienestar, con el generar un mejor ambiente de trabajo, y otras no. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Hay organizaciones que dicen, no, espera, yo no quiero incorporar a cualquier talento. Me quiero asegurar de incorporar las capacidades que requiero realmente. Bueno, eso tiene un costo en el inicio. Esa selección cuidada tiene un costo asociado, que, insisto, no todo el mundo está dispuesto a hacer. Pero si no fuese una limitante el costo, ojo, porque tendría mucha lógica esto. Porque vos, ¿por qué vas a incorporar gente que no está desarrollada o no tiene las competencias necesarias? ¿No? Mejor incorporo en esa línea, ¿no? Pero, Gabriel. Sí, Hola, te escucho. Sí. No, que digo, a veces es como quieren tapar los huecos, porque si hubieran, no sé, muchos egresos de golpe o lo que sea, entonces no, eso no muchas organizaciones no miden eso bueno, de realmente ver el detalle, el potencial o implementar ya esa evaluación de potencial en el inicio, porque ya quieren cubrir los puestos enseguida y después sí, cuando hacen las evaluaciones de desempeño o si hay alguna otra durante el desarrollo ahí de la persona, de las tareas y eso es cuando de repente le ponen más énfasis, pero al inicio, por lo menos en la organización que yo estoy, no es como la selección básica nomás que se hace y se llena el hueco que quedó ahí libre y listo, y sí. Pasa.
que por eso también hay mucha gente que después no cumple con las expectativas, o claro, porque eso no lo tienen al inicio. Es así, Vane, y a ver, lo que hace tu organización es lo que se hace habitualmente, ojo, Yo también trato de darles una visión bastante más prospectiva, ¿no? Digo, o por lo menos la visión no tan convencional, para que vean que hay otras, ¿no? Otras formas de gestionar, pero retomando lo que decía antes, la lógica de que no se haga tanto énfasis en el inicio tiene que ver con que muchas organizaciones no tienen claro cuál va a ser el derrotero o el proyecto de la persona dentro de la organización. Más aún, ya lo hablamos la vez pasada, con esta perspectiva de carrera que traen sobre todo los más jóvenes a la organización, se imaginan que nadie va a apostar en falso, ¿no? Nadie quiere apostar en falso, nadie quiere arriesgar en este sentido. Entonces, digo, por ahí viene un poco la mano. O sea, el proyecto está más claro cuando la gente ya entró, se fogueó en la organización, se mostró, ¿no? Ya la organización tiene una idea, y una vez que la gente se puede, de alguna manera, mostrar cómo es, bueno, ahí la organización está más dispuesta a decir, bueno, voy a invertir en Vanessa. Y porque la vi cómo se maneja, la verdad, muy bien. Mirá el caso que contaba Erika en la recepción. O sea, surge de una observación. Y eso no es un tema menor a la hora del talento, porque parte de las herramientas que se utilizan para la estimación del potencial tienen que ver con la observación directa. Esto de las evaluaciones grupales es ver a la gente cómo se comporta realmente. Es observarla realmente comportándose. Entonces, claro, recrear eso en un proceso de selección es un despelote. Por el tiempo, por el costo. Yo digo, cuando ustedes tienen ingresos intensivos en la organización, la verdad que es complicado ponerse a medir el potencial, porque lo que necesitas es cubrir vacantes. Es llenar la vacante, no ver si, viste, es cuadrado, redondo, rectangular o romboidal. Tenés que llenar la vacante, punto. Después vemos desarrollo en otro momento. Esa es la gestión habitual. Por eso digo, el proyecto también, de alguna manera, no es que la organización no necesariamente no tenga claro el proyecto al inicio, sino que también el proyecto se clarifica más sobre la marcha. Muchas veces un proyecto de trabajo lo hace la misma persona con su propio talento en una organización. O sea, hay experiencias sobradas de gente que con su desempeño, con sus ideas, ¿no? Y con su despliegue en la organización, ha generado su propio proyecto dentro de una organización. Con lo cual, digo, es muy difícil que la organización se haga buscar algo que no conoce, ¿no? No tiene idea de qué es. Otro temita, u otro de los dilemas, tiene que ver con, sobre todo en industrias donde vos tenés rotación, ¿qué pasa con los ingresos o egresos, no? Porque resulta que vos tenés que sostener tus potenciales, tus talentos, pero resulta que si se te va uno, a la pelota, y no es que se recupera, sale uno, entra uno, otra vez tenés que volver a seguir todo ese camino, con lo cual es un gran dilema que de alguna manera lo que direcciona es el foco de atención en la retención del talento. Ya no tanto en ingreso-egreso, sino tengo los talentos que necesito o estoy trabajando fuertemente en esto, tengo que ser inteligente y estratégico para que se queden acá, ¿no? Este es otro de los grandes dilemas, porque el talento de una organización es un proceso de construcción. No es que son fichas, que pongo una, saco otra. Esto, que la gente se adecúe a la organización, se adecúe a la coyuntura cultural, a la forma de trabajar acá, se adecúe a su jefe, a los líderes, a sus pares, a sus equipos, es un proceso de construcción permanente. Entonces se va uno y es un dolor.
¿no? Por decirlo decorosamente. Y después, ¿qué pasa cuando uno habla de potencial con la gente que estimativamente tiene potencial de medio a bajo en la organización? ¿Qué se hace con esta gente, chicos? Que no son altos potenciales o potenciales medio altos, sino del medio de lo estándar para abajo. ¿Qué pasa acá? Hacemos la gran... Porque no sirven para nada. No. Los echan porque no sirven para nada, durísimo. Y se ubican en otros lugares. Lugares más ¿Cómo? fijos, no sé, de determinada tarea. Lo mandás a Siberia, decime la verdad. No, porque siempre hay tareas que son rutinarias, capaz que encajan justito ahí, ¿viste? Y bueno. Y le damos laburo a alguien, no lo sacamos. Vivi, por favor, tené consideración de la gente, querida. Bueno. Todos tenemos un potencial, así que bueno, hay que adaptarlo al puesto o a la persona. O sea, dependiendo de la necesidad de la empresa, bueno, si tenés una persona que no tiene tanto potencial, como dicen, bueno, tratar de fomentarle, pero no desecharlo, ¿no? Porque por algo está ahí, por algo entró, por algo, o sea, algo le vieron, y bueno, se desarrolla menos que otros, pero bueno, tiene su potencial ahí, pequeño, pero lo tiene. Vos sos muy considerada, Erika. Tenés una sensibilidad humana es más o menos, muy desarrollada. Es más o menos lo mío, pero con otras palabras. Algo o sea, bueno. Algo bueno. Igualito. Algo bueno tenemos todos, lo que pasa que está. En realidad. Pero puede ser buen cocinero. Esa y decir. Para el depósito, organizar cosas. Esa y decir, por favor, no dispare, es más o menos lo mismo. Le doy la billetera, pero por favor no dispare. O sea, si fue seleccionado, por algo fue. Ya está. Claro. Lo tenés ahí, bueno, aprovechalo y sacar el mejor partido. Esa reflexión tuya, Erika, que es casi un aforismo, ¿no? De todos tenemos potencial, ¿no? Como paz y amor, ¿no? No, hay gente que yo coincido. ¿verdad? No, yo coincido, sí, pero eso no necesariamente tiene que ver con el potencial, chicos. Ojo ahí, ¿no? Porque... depende de la organización. A veces hay cuestiones, exacto, a veces hay organizaciones y hay conductas de las personas que realmente son inapropiadas en cualquier ámbito. Claro, capaz que tiene tremendo potencial, pero... Claro, tal cual. Ahora, si querés desde un punto de vista integral del potencial, te puedo decir, bueno, alguien que no se lleva bien con nadie, que tiene conductas inapropiadas, que destila mala onda, y bueno, a lo mejor no es potencial por eso, porque tampoco el potencial es inteligencia o capacidad técnica. Cada vez más, chicos, y esto sí me gustaría por ahí cerrar con una conclusión así, es cada vez el potencial considera el contexto más dentro de como una variable más importante, digo, ¿no? Esto de que no es el test de inteligencia o el coeficiente intelectual que alguien tiene, o técnico que alguien tiene. El potencial tiene que ver con esto de la capacidad que una persona tiene de desempeñarse en esta organización a lo largo de un tiempo y cuál va a ser el crecimiento esperable en esa persona. Ahora, vos lo cambiás de andarivel o lo cambiás de organización, y esa estimación de potencial se puede ir literalmente a la mierda, ¿no? Si hablando técnicamente. Espérenme un segundito, chiquis. Espérenme que corto un segundo. La cena. Exactamente, Vivi. No, las dos pequeñas, tengo dos hijas chicas, que son dos terremotos, básicamente, que se autogestionan, pero cuando
viste, van a hacer algún quilombo, me avisan. Ah, bien, te avisan, es bueno. Sí. Las mías no avisan. Querían cocinar ellas, así que no sé qué desastre me voy a encontrar. Qué momento. Bueno, no, lo que digo es que, más allá de la digresión, eso puede cambiar drásticamente. No hay una medida universal de potencial, chicos. Esto también es algo como para que lo tomemos en cuenta. Desde esta óptica integral del potencial, tiene mucho que ver la coyuntura cultural de la organización, tiene mucho que ver los valores y las conductas de la propia persona, y después sí, las herramientas técnicas, la seriedad, la efectividad y la precisión con la que yo aplique estas herramientas. Pero acuérdense de esto, por lo general el potencial es solo una estimación, esto de le veo pasta para, o vamos a probarlo para a esta persona, y después se termina reverificando esa estimación cuando hay un proyecto medianamente concreto para evaluar a la persona. Esto es, una promoción, un movimiento de carrera, un traslado, ¿no? Una responsabilidad, un proyecto, algo. Ahí es donde, por lo general, en la práctica, vemos que la organización se preocupa por, sí, siempre le vimos pasta, pero vamos a evaluar bien. Porque quedó ahí una cosa que antes cuando corté, y con esto cerramos, que es esto, ¿se ve? Esto de la orientación del potencial. Porque no solamente la orientación gerencial es la que me importa, chicos. También me interesa saber si la persona es sólida técnicamente, ¿no? O a nivel de una función, si tiene potencial de independencia o de autonomía, porque si yo le voy a asignar un proyecto y lo tiene que liderar, puede ser técnicamente muy sólido, pero si no tiene capacidad de autonomía, probablemente se le dificulte liderar el proyecto. Si tiene potencial de creatividad, si tiene potencial para nuevos desafíos, esto de cuando antes a la gente la mandaban de un país a otro, bueno, ¿qué nos dice el potencial? No si la gente va a ser buena o mala necesariamente, sino en qué medida la gente tiene un grado de adaptación más alto o más bajo al proyecto que le estoy proponiendo. ¿Qué quiere decir? Que si yo no tengo potencial gerencial, no es que yo no pueda acceder a un cargo de jefatura o de gerencia, pero probablemente yo me encuentre con más dificultades sobre la marcha que alguien que tiene un potencial gerencial más elevado que yo. Y así con cada una de estas vertientes. ¿Se entendió? Con lo cual, difícilmente una herramienta te diga sos bueno o malo, pero sí lo que da indicios para tomar decisiones. Entonces, quienes tienen que tomar una decisión, la pueden hacer observando esa evaluación en base a sus propias conclusiones. Créanme que frente a un mismo informe de una misma persona, he presenciado cómo dos observadores hubieran tomado la decisión contraria, viendo el mismo informe de potencial de una persona. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? No que todo es discutible, sino que no hay algo tan absoluto en términos de potencial. Hay un margen de riesgo, de asumir un riesgo, que tiene que ver con que ninguna herramienta es absoluta, chicos, pero sí nos da indicios certeros. Por lo general, como digo yo, nos dicen en la escuela primaria, ¿no? En condiciones normales de presión y temperatura, ciertas condiciones o comportamientos de la gente nos van a direccionar a cierto resultado y otros nos van a llevar a otros resultados. Esto es así. En general, se verifica en la realidad. ¿Preguntas, chiquis, hasta acá? ¿Cómo fue ese último? Voy de nuevo, Vivi. Lo último. Sí, la última, el último comentario. Digo, tomando esta frase del colegio, ¿no? Que nos decían en física y en química condiciones normales de presión y temperatura, ¿no? Para ver el estado de la materia o de los elementos, yo te digo que siguiendo esa lógica,
determinados comportamientos en la gente propician ciertos resultados. Si esos competencias son otras, digo, me fijo en otra persona, o esa persona cambia sus comportamientos, en iguales condiciones, es decir, en la misma organización, probablemente nos lleve a otros resultados. ¿Se entiende? Bien. Lo que quiero decir es que en términos de potencial no hay nada absoluto, pero que si las condiciones se mantienen relativamente estables, sí nos da un grado mayor de asertividad, de precisión, una evaluación de potencial. Nos permite proyectar y estimar, y proyectar con la persona un proyecto determinado. Después, hay factores emergentes que nosotros no podemos manejar, chicos. Hay circunstancias que no están en nuestro control y que no están estimadas en una evaluación de potencial, ¿no? Y con esto cierro. Uno de los casos más paradigmáticos para la historia del desarrollo, ¿no?, desde el punto de vista de recursos humanos, fue y es, hoy ya menos, ¿no?, pero es la carrera de la mujer en la organización. No tiene ninguna arista sexista mi comentario, ¿eh? Para nada. Al contrario, había algo en la carrera de la mujer que las evaluaciones de potencial no contemplaban. ¿Qué era? ¿Qué puede ser? El hecho de los hijos. La posibilidad de procrear. Entonces, Sí. cuando, y esto nos ha pasado, digo, mujeres que venían en una carrera, no iba a ser gerente y esto, lo otro, y el programa de tal cosa, un día tenían familia y decidían no volver nunca más, o volver después de 15 años, ¿no? Sí. Entonces, ¿y saben por qué? No porque eso esté mal o bien, porque a la hora de una evaluación de potencial, el proyecto personal de la persona no estaba contemplado. Estaba contemplado solo lo técnico. Digo, no es que pasa únicamente con las mujeres, nos pasa a todos, pero digo, lo comento como aspecto a tener en cuenta de que Sí. tampoco la evaluación de potencial es una herramienta absoluta para tomar decisiones. La semana que viene, cuando veamos el tema del comité bueno, ¿qué hago con todas estas herramientas? Vamos a ver que cuando yo tengo que monitorear el desarrollo y el progreso de la gente, la gestión del talento propiamente dicha, en la práctica, no me valgo solo de la evaluación de potencial. Hay unos cuantos elementos y herramientas más que aportan a las decisiones que se toman referidas con el talento, ¿no? 9 en punto de la noche. Hermosos. ¿Alguna Y la pregunta? cocina no se te incendió todavía. No huelo nada malo, ¿eh? No huelo nada raro, estoy un poco lejos, pero no huelo nada raro. Capaz que ya llamaron a los bomberos, no sé. Terrible. Bueno, bárbaro. Bueno, ¿Tenemos chicos, noticia de cómo se van a ver las clases acá? qué buena pregunta. Lo tengo un poco relegado ese tema, ¿no, Vivi? Tengo que ocuparme. Es que, ¿sabes? Que para mí son de mucha ayuda en realidad, porque si yo tengo un tiempo, me gusta ir repasando y me gusta más viendo o escuchando que a veces solamente los La verdad papeles. que esta leerlos. última semana no me ocupé de lo de YouTube, pero a ver, sigo con la misma promesa que es, eso lo voy a hacer, pero que las clases están todas grabadas, por suerte. Digo, lo que falta es compartirlas por alguna vía, pero las clases están grabadas, eso se los garantizo. O sea que en la medida que las podamos compartir, y ya le buscaremos la vuelta. Y lo quiero hacer, esta semana me voy a poner. Porque, si sigo Está todo prometiendo, grabado ya. parezco político, sí, perdónenme, pero... Quedó el compromiso hecho. Claro. Perdónenme. Bueno, ¿alguna Bueno. pregunta, chicos, sobre el tema hasta acá? No, hasta el sábado es que tenemos para la evaluación que Sí. enviaste, ¿verdad? Sí, si pueden, complétenla, y si alguno ve que no llega el sábado a las 12 del mediodía, avise, o por el grupo, me escribe, lo que fuera, y le cambio el horario. Lo estiro Ok. para que puedan responderlo. Es, a ver, un ejercicio breve, pero, qué sé yo, un poco para ustedes y otro poco para mí, ¿no? Y puse el Bien, sábado perfecto. porque así ya tengo tiempo de eventualmente modificar alguna cuestión ya para la clase que viene misma, ¿no? Bien. Bien, gracias. Bueno, chicos, gracias.
Un placer como siempre. Buen descanso, Chao, buena buen semana. fin de. Semana para Nos todos. vemos. Fíjense. Buen fin de.